poder abordarlo de una manera adecuada y tratar de sobrellevar la vida y en calidad de vida para el paciente. Vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver en primer lugar un pequeño resumen de lo que respecta a en sí propiamente lo que hemos vivido, ¿no? Durante el año anterior, durante el año 2020. Si bien es cierto, se tiene que entender que la patología del COVID-19 es una de las enfermedades que marca historia, ¿no? En lo que es la parte de la medicina, ¿no? Se sabe también de que considerando como secuelas principales aspectos respiratorios, funcionales, tenemos que entender también de que hay todo un proceso para poder llegar a ellos, ¿no? Es importante el trabajo que se hace con el equipo multidisciplinario, pero sobre todo es importante también el trabajo familiar, el trabajo que el terapeuta va a inducir a la familia, a los grupos que están más cercanos al paciente, ¿no? Y también circunscribe muchos aspectos, ¿no? Emocionales, aspectos médicos, aspectos poblacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se lleva a cabo en un medio en el cual el paciente va a tener que reorganizar varios aspectos, no solo fisiológicos, sino también integradores, ¿no? De su estilo de vida, ¿no? Para evitar que hayan recaídas y que básicamente mejore lo que es su calidad de vida del paciente. Si nosotros entendemos desde el punto de vista global, vamos a ver de que en realidad la función principal de la fisioterapia en sí va a ser que mejore la calidad de vida del paciente, que tenga mucha mayor, digamos, capacidad para desarrollar actividades fisiológicas desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista integrador para su vida. Vamos a ver qué es lo que respecta a los conceptos de COVID-19. Para entenderlo, vamos a mencionar de que es un virus conocido también como SARS-CoV-2 o coronavirus, de la familia de los virus que normalmente afectan el reino animal, ¿no? Por varios factores bueno, se ha estado estudiando, se ha estado investigando, se sabe que era un virus que estaba prácticamente entre los seres vivos durante muchos años y siglos. Pero ¿por qué ha afectado realmente este COVID-19 hoy en día a los humanos, ¿no? Hay teorías que mencionan que este virus realmente pudo haber pasado la barrera biogenética, la barrera que respecta a lo que es, digamos, de parte de los animales hacia el hombre, ¿no? Pero en realidad eso es una teoría porque hasta ahora está siendo estudiado. Si bien es cierto, hay, pues, digamos, investigaciones profundas sobre ello, podemos mencionar de que las variantes se desconocen aún. Por eso se dice que incluso en las vacunas, la parte de lo que es el tratamiento médico, los medicamentos como la ivermectina, podrían tener buenos efectos como no, porque realmente todavía siendo en realidad tan poco tiempo en el cual se viene desarrollando tal como es, porque en realidad los SARS-CoV se estudian desde el SARS-CoV-1, casi 20 años atrás. Sin embargo, hay que considerar que todo un factor implica desarrollar, pues, como les digo, los medicamentos y la parte de la fisioterapia y la rehabilitación integral por parte del equipo multidisciplinario. Por eso menciona que estos coronavirus van a causar en su mayoría infecciones respiratorias, ¿no? Desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, ¿no? Es así como se consideró en el año 2012 al famoso síndrome respiratorio MERS del año 2012, en el cual justamente evolucionó una cepa hacia lo que es sus siglas en inglés SARS, que apareció básicamente en el 2002. Estos fueron uno de los primeros indicios de que en realidad estos virus tenían tendencia a mutar, a adaptarse, y por ende quizás sea el motivo por el cual no se tomó una importancia adecuada, ya que en muchos casos fueron controlados en ciertas regiones donde aparecieron. Sin embargo, en esta ocasión fue distinta la situación, ¿no? Se dice que este virus apareció en el mercado de Wuhan, en China, ¿no? Se dice que fue producto del paso de una mutación, ¿no? De los animales hacia lo que es el hombre, ¿no? Por consumir animales exóticos, ¿no? Por tener un contacto directo con lo que es, pues, un mercado en el cual
¿no? Había, digamos, en Occidente, en Latinoamérica, sería un poco pensado consumirlos como alimento, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que para poder visualizar el origen, tiene que haber también todo un proceso de investigación. Entonces, en modo respecta al proceso, cómo evolucionó, se va a ver expuesta en el campo científico. Incluso se me amplias, en este caso de Asia. Licenciado, se está entrecortando un poco la comunicación. Se estaba entrecortando un poco la comunicación, licenciado. No se le escucha, está con el audio cerrado. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora Como- sí. Gracias. Como les venía diciendo, era importante considerar la forma como este puede traspasarse de una especie hacia otra. Era muy importante mencionar que en la cronología del COVID hablamos de año 2019, por eso lleva el nombre de COVID-19 justamente. Vamos a repasar un poco la cronología y cómo se dio para poder entenderlo y poder darnos cuenta de los síntomas que pudo haber sentido los primeros pacientes. En el año 2019 se da el primer caso en China. Las características que mostró fueron fiebre, fue fatiga, fue tos seca, ¿no? Y básicamente digamos, los médicos chinos y los científicos comenzaron a entrar en un debate acerca de la forma como este se estaba propagando, por lo cual decidieron tratar de estudiar la secuencia genética del virus, ¿no? ¿Para qué era importante saber la secuencia genética? Para poder conocerlo. En primer lugar, tenían que saber a qué estaban enfrentándose. Sin embargo, con el paso del tiempo, que en realidad había empezado la pandemia en China, se puede decir de que ya la China continental estaba ya extendiéndose o contaminada del virus. Por eso es importante mencionar que Europa todavía no tenía mucha conciencia de aquello, incluso el gobierno español lo calificó como una simple gripe, ¿no? Ya que recordemos que la pandemia ahondó fuerte en lo que es países del centro de Europa como Italia, como España, ¿no? A los cuales castigó rápidamente las cepas del coronavirus y hubo gran cantidad, pues, en este caso de personas fallecidas, sobre todo tercera edad. Si hablamos nosotros, nos remontamos al año 2020, ¿no? Donde se desarrolló prácticamente. En Estados Unidos se cancelan vuelos a China, básicamente también tuvieron la información y decidieron hacerlo para evitar, pues, digamos, el peligro del paso, pues, del virus. Justamente acá es que les menciono un médico llamado Liu Wenliang, que justamente fue el que descifró el código de este virus y pudo entenderlo, se puso a estudiarlo profundamente. Sin embargo, el gobierno chino, para evitar cualquier inconveniente que pueda tener la noticia tan alarmista y, bueno, real, lamentablemente, decidió, pues, encarcelarlo. Y sin embargo, este médico siguió estudiando el virus a profundidad, pero lamentablemente murió después de estudiarlo por la cercanía con pacientes infectados, ¿no? Algunos mencionan que quizá hubiera sido muy importante poder evitar que haya muertes si es que se hacía caso a lo que decía el médico chino, ¿no? Entonces, esto fue algo que se tomó muy en cuenta como parte, pues, del proceso histórico, del proceso en el cual fisiopatológico se podía, pues, ganar tiempo a la enfermedad, porque ya de por sí ya estaba siendo expandida por parte de Asia y ya no faltaba mucho para que empiece en Europa, ¿no? El 30 de enero la OMS declara crisis sanitaria mundial. Eso estamos hablando ya del año 2020, ¿no? Ya estamos en cuenta de que había, pues, un problema que se iba de las manos, ¿no? De los países de Asia y de Europa, aunque algunas naciones todavía estaban un poco escépticas con respecto a la forma como podía tratar a su población. En Italia, por ejemplo, se fue el foco de la pandemia y básicamente produjo el colapso de los sistemas de salud, ¿no? Luego la OMS consideró de que era importante poder considerar la parte de los siguientes puntos, sobre todo para poder evitar los contagios. No se podía visitar a los enfermos tenían que morir solos,
no se le puede enterrar y se le va a incinerar, no se le puede ver a los muertos, gran cantidad de fallecidos, muertes de ancianos en los hospitales que habían colapsado, la emergencia va a sobrepasar la sanidad, colapsan sistemas de salud, se triplican turnos médicos, suben números de muertos. Por ejemplo, en Madrid se convierte en la zona cero de la pandemia, ¿no? Porque básicamente recordemos que ellos entraban pues en un proceso en el cual de incredulidad por parte de su gobierno, el cual no había considerado que llegue hasta Europa y pueda afectarles. Cuando ya les llegó fue demasiado tarde. Algunas características que se tomó a partir de lo que es la declaración de este virus, como pues justamente una crisis sanitaria mundial, fueron los confinamientos que se dio en todo el mundo. Gran demanda de morgues, había pues gran cantidad de demanda, gente fallecida, colapsa igualmente el sistema de salud, muerte de anciano, el teletrabajo, que justamente es una de las características nuevas, de, digamos por decirlo, entre comillas, de la nueva normalidad que tenía este virus, y la forma como podemos adaptarnos todos para poder realizarlo, ¿no? Por ello es importante que la parte de, por ejemplo, cuando se estudia lo que es el golpe, digamos, en global, lo que circunscribe la forma como nosotros podemos desarrollarnos en un ambiente de pandemia, es justamente lo más importante, el aspecto del teletrabajo y del confinamiento, ¿no? Igualmente también va a aumentar la curva en Madrid, en la zona cero de la pandemia, y se van a montar hospitales que no son suficientes para poder pues desarrollar lo que es en este caso pues el abordaje médico, terapéutico hacia lo que es los pacientes con COVID-19, ¿no? La pandemia llega al Perú, ¿no? En marzo del año 2019, perdón, del año 2020, llega al Perú como primer caso, y que justamente se va a tomar las medidas de restricción, ¿no? Las medidas restrictivas, la forma como se va, digamos, a contrarrestar mediante, pues, el confinamiento obligatorio, ¿no? Consideramos acá que los coronavirus van a extenderse como una familia que puede causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. Las infecciones respiratorias y sobre todo lo que se conoce posteriormente como la neumonía intrahospitalaria fue lo que más vidas cobró, ¿no? Esta es la forma como se puede decir de que este virus afectó tan grandemente a los sistemas de salud. Algunos pacientes pueden tener tos, fiebre, otros síntomas poco frecuentes. Algunos mencionan que una de las primeras cepas que se desarrolló en el inicio, pues obviamente de la pandemia, fue justamente la cepa de lo que es el famoso síndrome de Kawasaki, ¿no? En el cual pues afectaba a los niños de una manera diferente, mediante lo que es algunas variantes que mostraban incluso alteraciones gastrointestinales, mostraban también algunos problemas que implica, bueno, parte respiratoria, ¿no? Pero definitivamente la parte en la que, bueno, de todas maneras, digamos, se caracterizó la afección del virus, nos mostró que la vía respiratoria es una de las más importantes, por lo cual nosotros en el área de salud pusimos mucho énfasis en lo que es la forma de abordaje de la terapia respiratoria. Consideramos que fue fundamental poder tratar a los pacientes que llevaban estas secuelas, principalmente porque realmente porque tenían daños pulmonares, daños que implicaban secuelas muy parecidas a lo que son fibrosis pulmonar, a la parte de poder desarrollar la ventilación mecánica respiratoria adecuadamente, alteraciones en la oxigenación, en las capacidades ventilatorias máximas a nivel pulmonar, había un gran déficit. Por eso se decidió que ese tratamiento tenía que ser constante. Y más aún hoy, en la realidad actual que se vive con esa segunda ola, se sabe realmente que están teniendo por estadística mayor énfasis en los pacientes que han tenido secuelas, porque realmente les ha ocasionado un verdadero problema respiratorio, ¿no? Esto es básicamente algo que todavía está en estudio y que se va a determinar por las estadísticas. Se sabe que lamentablemente los fallecidos, la gran cantidad han tenido secuelas post-COVID o sin embargo han tenido una enfermedad respiratoria, ¿no? Luego también consideramos de que es importante considerar, por ejemplo, las personas adultas mayores, a las cuales se ponía énfasis en trabajar bastante la parte respiratoria o posterior a lo que es la secuela, ¿no? Según justamente estudios que se dan, y la OMS lo consideró también, se consideraba afecciones graves a personas que habían tenido pues mayores de 60 años. Sin embargo, hoy se sabe de que este tipo de virus, este tipo de cepa, daña a personas más jóvenes. Entonces, definitivamente, todavía hay que profundizar en los estudios y en las investigaciones para saber a qué se está enfrentando la comunidad científica.
todavía es muy importante considerar de que el aspecto respiratorio va de la par con la forma como evoluciona este virus, ya que sabemos nosotros que a nivel de lo que es oxígeno, a nivel de lo que es la funcionalidad del sistema cardiorrespiratorio, se ve deteriorado ante la presencia de la cepa del COVID-19. Igualmente consideramos los pacientes asintomáticos. Por el hecho de ser asintomáticos, no se puede decir que están salvos a no tener afección a esta cepa. Por ello es importante que un paciente que haya tenido el virus y que esté comprobado mediante las pruebas, y también se sepa de que este paciente ha tenido, pues no ha tenido síntomas, ha mostrado básicamente lo que es un proceso asintomático, se tenga que llevar a la terapia respiratoria. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que acá pues hay rastros de que puede haberse afectado debido a pues al mal funcionamiento que está teniendo su sistema cardiorrespiratorio, cardiopulmonar. Por eso es necesario conllevar a un paciente a que pueda llevar la terapia de una manera adecuada, constante, ¿no? Importante para la recuperación, claro que sí, pero se tiene que tener en cuenta las fases en las cuales se va a llevar a cabo. La recuperación en sí al 100% no se sabe si realmente se dará, pero lo que sí se sabe es que la rehabilitación ayudará a fortalecer y a mejorar su ventilación respiratoria y a sus vías aéreas sobre todo, sus vías aéreas respiratorias, que es parte fundamental y lo más importante para tratarlo, ¿no? Aparte de los ejercicios, aparte de la parte postural, la parte de lo que es fortalecimiento, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? La oxigenoterapia también, parte fundamental para trabajar cualquier incidencia que haya o cualquier repercusión directa sobre la parte respiratoria. Consideraciones previas, consideramos acá, los ejercicios están contraindicados en fase aguda de la enfermedad, ¿no? Si bien es cierto, hay una enfermedad en la cual se inflama las vías respiratorias, pues también tenemos que considerar de que esta parte va a ser netamente tratada o abordaje médico, ¿no? En algunos casos graves puede ser por parte de la ventilación asistida, en otros se puede inducir, pues, de acuerdo a la sintomatología, se puede trabajar acá en diferentes posturas, se puede trabajar también acá realizando diferentes maniobras técnicas, y en este caso podemos también nosotros a pacientes que pueden ser ambulatorios o podemos trabajarlo en mejor estadio, puede ser también directamente ejercicios, ¿no? En los cuales sea mucho más independiente el movimiento, la fuerza muscular, donde tenga mayor, digamos, capacidad de poder soltar miembros superiores, inferiores, ¿no? Es la característica que tenemos en el trabajo de respiración para los pacientes. No en todo se da, pero es variado, y por ello es importante tratar de separar hasta cierto punto y ver los riesgos que corre uno tras otro. Igualmente se dice que están contraindicados en fase posaguda, algunos que tienen fiebre, sensaciones de ahogo también. Por la dificultad respiral se trabaja principalmente posturas respiratorias, dolores musculares, que es característico también del SARS-CoV-2, dolor articular, malestar general, ¿no? Algunas personas incluso mencionan de que presentan pues problemas de circulación, y definitivamente para ello hay que evaluarlo con el equipo multidisciplinario para ver si es que no hay algún problema de repente que implica una irrigación inadecuada al cerebro, ¿no? Porque las secuelas se ven de todo punto de vista. Pueden ser secuelas de desoxigenación al cerebro, en la cual el paciente va a requerir la rehabilitación por ley, porque ha afectado partes motoras o cualquier parte sensorial, sensitiva, o puede haber afectado también directamente un sistema fisiológico debido a la hipoxia, debido a la falta de oxigenación de las células nerviosas, ¿no? Y también de un componente fisiológico, ¿no? Básicamente, nosotros consideramos unos puntos importantes cuando hay que dejar de hacer ejercicios, ¿no? Si su médico le va a indicar que debe dejar de hacerlos, ¿no? Por las diferentes causas que hemos visto, si tiene fiebre por encima de 37 grados, si tiene síntomas respiratorios que no le alivian, ¿no? Puede ser después del descanso, de repente hay mucha fatiga, el paciente tampoco vamos a inducirlo a que se fatigue y pueda tener un episodio de crisis, ¿no? Si aparece opresión o dolor en el pecho, porque puede ser producto de otra patología, ¿no? En los cuales se descubren muchos problemas, de repente disfunción en los músculos diafragmáticos, los cuales implica también que haya otro examen diagnóstico de por medio para poder descartar cualquier patología, ¿no? Los más comunes son elevaciones de la cúpula diafragmática, algún tipo de alteración cardiovascular, alguna alteración del nervio frénico también que implica daño a nivel de esas estructuras cardiorrespiratorias, vaya la redundancia. Se eructa también debido a estas alteraciones que he mencionado, si tiene dificultad para respirar, si tiene tos severa,
si presenta mareos también, porque puede ser causa de alteraciones de irrigación al cerebro, ¿no? Si también presenta o aparece dolor de cabeza, si su visión es poco clara, si aparecen palpitaciones, de repente disfunciones cardiovasculares, si tiene sudoración o inestabilidad. Entonces, todos estos componentes primero tienen que mejorar para poder pasar al paciente a rehabilitación mediante ejercicios. Eso tener en cuenta de que todo es un programa en el cual se va a observar quienes tienen mayor facilidad de poder ser más independientes, tener en el sentido de independientes de respirar, me refiero, no necesiten de una ventilación asistida, sino más bien puedan ser más independientes de una manera en la que haya pues posibilidad de que hagan actividades físicas que son, como te menciono, limitadas hasta cierto punto, ¿no? Importante también tener en cuenta la manera de cómo vamos a abordarlo y tener su historia clínica adecuada para que podamos nosotros compartirlo con el equipo multidisciplinario. Precauciones, igualmente controlar la respiración, ¿no? Seguir una escala de ejercicios en las cuales van de menos a más, considerar de que todo es un proceso escalonado, un proceso en el cual vamos a ir evaluando conforme vamos trabajando directamente lo que es la parte cardiorrespiratoria, el constante chequeo, la evaluación a nivel de lo que es la parte estructural, funcional, fisiológica. Vemos acá también que se puede trabajar mediante una tabla en la cual vamos a determinar componentes del programa de rehabilitación respiratoria. Tenemos acá componentes que van a ser muy importantes para entenderlos. A partir de lo que es justamente la rehabilitación, se evalúa la fisioterapia respiratoria, el entrenamiento muscular, ¿no? Tanto extremidad superior, inferior, ¿no? Apoyo psicoemocional, porque es parte importante también dentro de lo que la familia puede ser, dentro de lo que es el ambiente en el cual como fisioterapeutas tenemos que estar siempre tratando de darle al paciente la oportunidad de que pueda sentir que estamos haciendo lo mejor hacer. Soporte nutricional realmente es algo muy importante. Terapia ocupacional definitivamente se va a adaptar a lo que luego de la secuela se puede abordar. Apoyo a nivel de todo el equipo multidisciplinario es necesario para que se pueda lograr mejorar la condición de vida del paciente, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, definitivamente va a ser un trabajo a largo periodo, que definitivamente por parte de nuestro abordaje profesional va a requerir de métodos, va a requerir de hacer un programa de rehabilitación integral con el grupo de pacientes ambulatorios que puedan ser parte, en este caso, necesario de nuestra actividad profesional. Posturas en las cuales se puede trabajar, tenemos el drenaje postural, una técnica para combinar fuerzas de la gravedad, actividades bronquiales también, colocar al paciente en posiciones que permita expulsar secreciones que posiblemente se formen producto pues de la respuesta inmunológica del sistema, ¿no? Y cuando hay daños muy severos, definitivamente luego de UCI, el paciente va prácticamente pasar a terapia respiratoria de por vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionar y recalcar. Desde el punto de vista científico, se sabe que necesita ya de por vida una terapia respiratoria. ¿Por qué? Porque los pulmones han quedado totalmente dañados, ha quedado un daño irreversible. Necesitamos trabajar eso y concientizar a todas las personas de que la terapia física respiratoria es hoy en día lo más importante, se puede decir, luego de haber pasado por la infección del COVID-19, ¿no? Hablamos realmente algo muy importante dentro de la evaluación, dentro de los avances científicos. La vacuna ayuda, pero definitivamente nosotros tenemos que entender de que esto es una patología que en sí va a venir a afectar prácticamente a toda la humanidad para siempre. Entonces, así como se trata un asma, así como se trata un EPOC, enfisema pulmonar obstructivo, así como se trata una enfermedad cardiorrespiratoria, se va a tener que tratar el COVID como secuela, ¿no? No hay opción a poder dejar la terapia respiratoria, tiene que ser constante. Ahí observamos también algunas características de la forma como colocamos al paciente, ¿no? En UCI también, y cuando el paciente ya sale de UCI y va a lo que es el abordaje postural dentro de lo que es su hogar, dentro de lo que es la parte de terapia ambulatoria, ¿no? Se puede trabajar en el hospital, en el área respiratorio, en el área de rotonda, en el área de colchoneta, tarima. Podemos trabajarle. Fisioterapéuticamente hablando, es posible drenar de manera postural al paciente, ¿no? Acá observamos las posturas, cúbito lateral de costado, cúbito prono con unas almohaditas por debajo del abdomen, ¿no? Y ahí ayudamos a mejorar la ventilación respiratoria. Igualmente acá, en las posturas que tiene que ayudarle, tienen que ser ergonómicas definitivamente, no como esta segunda imagen en la cual no hay un alineamiento ni ergonomía, ¿no? Definitivamente tenemos que ayudar en la parte postural, mejorará pues la respiración,
posturas intrahospitalarias tenemos a las posturas que se dan en UCI, por ejemplo, en el paciente tiene que estar intubado por casi un mes, va a estar en esta postura, sedado, obviamente que es una posición, una postura necesaria para la vida del paciente, ¿no? Cuando el paciente se encuentra siendo evaluado, vamos a tener que considerar de que esta postura definitivamente va a ayudarle mucho, pero la rehabilitación física de por sí es parte integral, ¿no? Los pacientes tienen un 50%, 50% de vivir o no vivir dentro de la unidad de cuidados intensivos. Algunos ejercicios que se puede tener en cuenta para trabajar ello van a ser ejercicios respiratorios. Por ejemplo, en el área de terapia física se puede ayudar al paciente mediante las respiraciones activas, en las cuales haya una posibilidad de trabajarle directamente todo lo que vendría a ser los movimientos de miembros superiores, de miembros inferiores, trabajar lo que es directamente la parte respiratoria activa con ejercicios que impliquen insuflar, inhalar, exhalar y también ayudarle a movilizar los miembros superiores, por ejemplo. En la silla se sienta, lo puede hacer con las manos en el abdomen, lo puede ejecutar también de otra manera en la que pueda el paciente trabajar pues su postura en este caso, ¿no? La postura es importantísimo para tener en cuenta cómo se ejecuta una actividad respiratoria. Dentro de ello los brazos juegan un papel fundamental. Observamos también acá cómo se trabaja realmente la posición de respiración, ¿no? Llevar el aire hacia el fondo de los pulmones en posición de bípedo o parado, igualmente inhalar, exhalar, hacerlo por lo menos 5 a 10 minutos de una manera suave y relajada, ¿no? Puede hacerlo parado, como vimos en la anterior figura, puede hacerlo sentado, ¿no? No hay ningún problema, puede trabajarlo de repente en las mañanas el paciente a manera de un footing o manera de repente de salir a caminar, puede trabajarlo con los brazos, puede movilizar la cabeza, los hombros. Va a depender mucho. Y básicamente lo que se considera acá es dentro de la parte de la amplia gama de posibilidades de trabajar la terapia respiratoria, es ayudar al paciente a expulsar secreciones mediante lo que vendría a ser las vibraciones, lo que vendría a ser las alternativas terapéuticas o lo que es la metodología terapéutica, dependiendo hasta qué grado se quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, definitivamente es solo una demostración, porque mayormente en los pacientes que están en UCI, que se encuentran postrados, se trabaja lo que es el drenaje respiratorio mediante la vibración para ayudar a despegar algún tipo de secreción que pueda obstruir y poner en riesgo la vida. Igualmente se puede ejecutar, pero como les menciono, también es una forma de palpación, una forma de auscultación. Depende mucho, digamos, la capacidad que tenga el terapeuta para ejecutarlo. Necesita mucha experiencia para poder entender y poder trabajar a nivel de esas estructuras y sobre todo poder reconocer áreas pulmonares o lóbulos pulmonares en los cuales se puede encontrar vertida gran cantidad de secreciones que pueden ser peligrosas para el paciente, ¿no? Sobre todo en adultos mayores, por ejemplo. Posicionarlo en esta postura que es axial, es como una yoga, ¿no? En posición de Buda, puede hacerlo cuando ya está en secuelas, trabajando mucho la parte posicional, y en este caso, pues, en UCI se encuentra en postura de cúbito prono, ¿no? O sea, boca abajo, ¿no? Puede trabajarlo acá de una manera en la cual haya actividad vibratoria, movimientos de miembros superiores a nivel abdominal, posturas que le ayuden a drenar y evitar que se acumule secreciones y que obstruya más la vía aérea. Igualmente puedo hacerlo en posición de boca arriba, lo que nosotros en fisioterapia llamamos cúbito supino, ¿no? En la cual el paciente va a poder trabajar la respiración suave, lenta y movilizando abdomen, con las manos a veces en el abdomen, a veces en la parte del pecho, ¿no? Apéndice sifoide, nosotros lo conocemos, la cual básicamente ayudará mucho a mejorar su mecánica ventilatoria y su alineamiento. Vemos acá igualmente que hay trabajo respiratorio en el área de fisioterapia, con lo que vendría a ser las pelotas, ¿no? Que ayuda bastante a la posición del tronco, así como también de la pelvis, para que pueda desarrollar lo que es la parte del equilibrio y trabajar lo que es la parte respiratoria en el área de cardio, como observamos en la imagen de la derecha, está trabajando lo que es la caminata de la banda sin fin, movilizando ciertamente brazos para ayudar al paciente a oxigenar mejor los músculos, alinear mejor su posicionamiento, evitar que vaya a producirse un colapso muscular o agotamiento. Esto es una etapa en la cual el paciente ya puede, pues, tener facilidades y está, pues, mejor adaptado. No lo puede hacer de pronto un paciente que empieza o que tiene secuelas muy notorias, ¿no? O comorbilidad, ¿no? Se va a ir a la par con ello. Por lo cual, al referirme a esto, no me refiero,
no quiero decir que no lo hagan nunca. Sí pueden hacerlo, pero en un determinado estadio en el cual se aborde la fisioterapia, porque la fisioterapia es escalonada, como bien les mencioné, por partes, va poco a poco ayudando a mejorar la capacidad ventilatoria máxima, resaltar mejor la tonicidad muscular, los músculos encargados de la respiración, trabajando mucho más los aspectos externos, aspectos que le permiten al paciente pues reoxigenarse y mostrar mucha mayor facilidad en su mecánica ventilatoria. Objetivos principales: controlar y aliviar síntomas, igualmente procesos fisiopatológicos, optimizar la función de los pulmones, mejorar capacidad de realizar ejercicios, que es algo importante para el tratamiento terapéutico, aumentar independencia en las diferentes actividades de la vida diaria. Se puede considerar de que son factores que pueden ser un bloqueo para nuestro abordaje terapéutico, como enfermedades cardiovasculares que pueden ser hipertensión pulmonar grave, alteraciones cognitivas psiquiátricas también, ¿no? Lamentablemente no se puede trabajar con pacientes de esta índole, pacientes con enfermedades de aparato locomotor, puede ser enfermedades neurológicas, por ejemplo, ¿no? Que no puedan controlar su propio tono, tengan reflejos o estén en una situación deteriorada, no se podría hacer, tendríamos que trabajarlo pasivamente, adquiriendo poco a poco mejor los aspectos como vibración, evitar que se acumule secreciones, ¿no? Lamentablemente no en todo se puede aplicar igual, ¿no? Porque hay todo un peligro para el paciente. ¿Qué es la fisioterapia respiratoria? Un conjunto de técnicas y procedimientos preventivos, ¿no? O sea, lo utilizamos para prevenir y para trabajar. Estas técnicas importan mucho conocer sobre la patología, entender cómo se da ahí su proceso fisiopatológico. Se valora, como les menciono, hay una valoración a nivel médico primero para poder trabajar lo que es el aspecto terapéutico. Igualmente tenemos algunas movilizaciones que se realizan, por ejemplo, expiración forzada, drenaje autógeno, también expiración lenta, presiones de tórax, son técnicas que utilizamos dentro del área de respiratorio para mejorar la capacidad ventilatoria del paciente. También podemos hacer ejercicios en grupo, lo que se llaman programas de reentrenamiento pulmonar, trabajamos lo que es con pelotas, trabajamos en un gimnasio, como les menciono. Si ven acá la imagen, no es realmente la imagen en la cual vamos a trabajar 100%, hay variaciones porque todo es un proceso escalonado, como les menciono, y los pacientes entran con una serie de ejercicios que son adaptados para que pueda ejecutarlo, ¿no? No se va a exigir tampoco al paciente porque sabemos que tienen secuelas, que hay agotamiento, que es un trabajo en el cual tiene que haber un análisis muy profundo por parte del fisioterapeuta y también por el equipo multidisciplinario. Movilizaciones de flujo, ahí observamos, entrenamiento interválico, igualmente acá trabajamos haciendo ejercicios, trabajando la fuerza muscular, igualmente la higiene bronquial, las técnicas convencionales, drenaje postural, es decir, colocar la postura adecuada para que pueda mejorar la respiración, percusión y vibración que ejecutamos pues a nivel de la zona de los bloques de la estructura pues de los pulmones, de la zona de lo que es el tórax, ¿no? Trabajamos ahí, ayudas para la tos justamente para mejorar lo que es la expulsión de estas secreciones. Igualmente vemos ahí técnicas de reeducación respiratoria en la cual trabajamos bastante con pacientes que tienen hiperinsuflación, ¿no? Sobrecarga muscular, igualmente también va a ayudar a reducir la mecánica del acto ventilatorio. Puede el paciente estar sentado con las manos en la parte de lo que es el abdomen y puede realizar lo que es la mecánica ventilatoria para que ayude a su ventilación directa de esta manera. Todo es suavemente, no se trabaja, digamos, con una intención de que el paciente pues realice de una manera alocada, ni tampoco que el paciente se desespere por no hacerlo bien. Todo es parte integral para que mejore pues la calidad de vida, para que pueda hacerlo poco a poco. En realidad hay bastante paciencia a tener en lo que respecta a la parte de la rehabilitación física respiratoria dentro de lo que es estos programas, dentro de lo que es integralmente lo que son los aspectos que requieren pues el tratamiento en lo que es terapia respiratoria específicamente. Eso es lo que básicamente respecta a algunos ejercicios que se pueden ejecutar con pesas, como les menciono, hay una importancia en cuanto a ello, tiene que el paciente estar adaptado, ya tiene que tener suficiente fuerza muscular para que pueda desarrollar esas actividades, ¿no? Puede hacerlo también desde un sillón, mediante un aditamento como una mini bike, que es una bicicleta para pies pequeñita, chiquita solamente para estática, puede trabajarlo también en la estacionaria, no hay ningún problema, ¿no? Que está obviamente en los gimnasios de rehabilitación física, no estamos hablando de un gimnasio convencional, sino dentro del programa de rehabilitación física pulmonar o aspecto respiratorio,
tenemos que considerar que es un trabajo intensivo, un trabajo a largo periodo. Acá vemos también cómo se da justamente, vemos cómo se va realizando lo que es el programa de rehabilitación integral. Sabemos nosotros que primero pasa por un programa de adaptabilidad y luego pasa a la rehabilitación en el gimnasio terapéutico, ¿no? Algunos ejercicios diafragmáticos también que ejecuta, ¿no? Tenemos acá el ejercicio número 2 que habíamos mencionado, expansión pulmonar en la fase 1 y fase 2, ¿no? El paciente se sienta y realiza ejercicios con los miembros superiores. Por ejemplo, primero con el brazo, levanta el brazo hacia arriba, esto es flexión, lleva hacia abajo y cada respiración, inspiración es cuando levanta el brazo, cuando hace flexión y luego en la extensión, cuando baja el brazo, va a producir la exhalación, ¿no? Esto lo hace en repeticiones, puede ser 3 series de 10, puede ser 2 series de 20, dependiendo cuál sea la indicación del fisioterapeuta y en este caso el estadio en el cual el paciente se puede encontrar. Tenemos la respiración sumada, en la cual el paciente se va a sentar, puede estar también en posición de Buda, en la colchoneta, en tarima, y básicamente vamos a decirle en primer lugar que el paciente trate de inspirar y expirar. Vamos a palpar la zona de los costolaterales del diafragma, en la parte de los músculos intercostales, y vamos viendo cómo se contrae al momento que hace la expansión torácica, ¿no? Igualmente puede hacerlo sedente, en su cama, colchoneta, independientemente cuando aprendió ya el tratamiento, puede elevar sus brazos. Esto nosotros en terapia le llamamos abducción, ¿no? Abre los brazos como si fuera un equilibrista y luego baja al momento de exhalar. El ejercicio número 4, respiración glosofaringea, ¿no? Va a favorecer mucho el intercambio gaseoso, va a mejorar la disnea y ayuda también a estabilizar la saturación de oxígeno, que como bien sabemos, dentro de las afecciones del COVID-19, menor a 90, estaríamos preocupándonos porque este paciente requiere oxígeno medicinal, ¿no? Esto puede ser básicamente induciendo, por ejemplo, a la misma tos, trabajando mediante lo que es una inspiración suave y luego va a expulsar el aire lentamente. El ejercicio 5 va a consistir justamente en lo que es ejercicio de acondicionamiento físico, adaptación del esfuerzo. Lo puede hacer durante una caminata en la mañana, levantando brazos, moviendo lo que es las rotaciones de tronco. Como les había mencionado al principio, son ejercicios muy dinámicos que van a adaptar al paciente a que pueda mejorar mediante el movimiento físico, mediante la contracción muscular, su mecánica ventilatoria. Tenemos ejercicios de expansión pulmonar activos, ¿no? Este básicamente va a llevar gran cantidad de aire a la zona baja de los pulmones, que justamente la capacidad que tiene, por ello va a garantizar una mejor ventilación y oxigenación, así como la limpieza pulmonar. Sabemos nosotros que tenemos una capacidad residual, ¿no? Básicamente es la capacidad en la cual nosotros nos basamos para que este paciente pueda tener una ventilación adecuada, ¿no? El poco aire que queda dentro de los pulmones, que es una reserva, muchas veces cuando hay falta de oxigenación se tiene que utilizar, entonces necesitamos trabajarlo mediante la mecánica ventilatoria. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar definitivamente el patrón ventilatorio, ¿no? Aumentar la movilidad del diafragma, que es el músculo más importante en el cual se trabaja la parte de la mecánica ventilatoria. Y facilitar de eliminar las famosas secreciones que obstruyen, pues, definitivamente las zonas de las vías respiratorias. Muchas veces consideramos a los pacientes secundarios de secuelas de COVID, ¿no? Su objetivo a largo periodo va a ser restablecer la condición física y psicológica también al mismo tiempo, ¿no? Por ello trabajamos con ejercicios que le ayuden a mejorar todo ello. Es definitivamente terrible para un paciente estar asfixiándose o sentir la sensación de falta de aire, psicológicamente daña. Entonces es integral el tratamiento, requiere que sea pues un equipo multidisciplinario que la aborde posterior al COVID-19 y realmente trabajar las secuelas. Es importante mencionar que aquellos pacientes que han superado este proceso grave, crítico, y sus secuelas pues han dejado definitivamente marcas en su vida, la educación al paciente es necesaria mediante ejercicios aeróbicos, entrenamiento, el drenaje, la fisioterapia, la ventilación. Es decir, el paciente tiene que toda su vida dedicarse prácticamente a rehabilitarse, pero esta rehabilitación integral paulatina. Va a mejorar su condición física, evitará que pueda tener en el futuro secuelas que puedan afectar mucho más y le ayudará a mejorar su condición general.
Acá un poco de lo más. Acá algunos ejercicios que vemos en camilla, igualmente podemos colocar al paciente en una semisedente. Este no es una camilla total porque está semisentado. Igualmente acá está con flexión, en posición boca arriba, boca abajo, y trabajamos algunos ejercicios de miembros superiores, de miembros inferiores. Signos que advierten para tratar una emergencia: problemas para respirar, dolor o presión en el pecho, confusión, labios o cara de dolor azulado, incapacidad para permanecer despierto. Acá algunas respiraciones que justamente trabajamos dentro de la terapia respiratoria: inspirar lentamente por la nariz, aguantar el aire 2 a 3 segundos y soplar lentamente por la boca formando una U en los labios. Este es un ejercicio llamado respiración de labios fruncidos. Respiración abdominal o diafragmática, ¿no? Acostado sobre piernas semiflexionadas, puede poner un cojín debajo de estas o sentado en una silla, ¿no? Igualmente las manos en el abdomen para poder ayudar a que esta respiración insufle adecuadamente la caja torácica y pueda tener la capacidad ventiladora máxima y tener una capacidad residual que pueda llegar a mejorar la mecánica ventilatoria interna. Estos ejercicios son muy parecidos en la comunidad científica terapéutica, lo que mencionábamos, ejercicios de Williams, ¿no? Ejercicios respiratorios, en los cuales le mejora lo que es la postura también, mejora la tonificación muscular, mejora también la parte de lo que es la alineación para que el paciente no tenga problemas de tener escoliosis, de ayudar. Es básicamente ejercicios que le mejoran todo en global al paciente. Algunos ejercicios también de sacar el aire lentamente con la boca abierta, igualmente también. Esto también es importante: ejercicio de soplar de manera sostenida con ayuda de una botella, con presión positiva al exhalar también lo puede hacer. Esto lo hace como para mejorar lo que es la fuerza a nivel de la estructura del diafragma, ¿no? Puede hacerlo también con un globo también. Ejercicios respiratorios, los normales son que el paciente pueda, más importante es inhalar, expirar. Mientras más inhale, debe tratar de tener una mecánica más adaptada, mucho menos complicada en cuanto a la forma como va o el resultado que va a obtener. Pues básicamente la mecánica ventilatoria depende bastante de la condición en la cual se encuentren los pulmones, ¿no? En esta situación es importante la evaluación constante, tratar de darse cuenta de que es parte de la terapia estar evaluando constantemente, ¿no? Aquí observamos incluso nebulizándoles, poniéndole oxígeno o algún medicamento, se le puede trabajar suavemente en el gimnasio terapéutico, ¿no? Igualmente acá, mediante lo que es la mecánica ventilatoria, el terapeuta va a ayudar a guiar mediante las respiraciones abdominales. Igualmente acá trata de ayudar a insuflar, ¿no? Mejora la condición respiratoria, puede ser también, como les menciono, con un globito, para ver hasta qué grado el paciente se encuentra afectado. Esto ya es parte en sí de un tratamiento post-COVID, como sabemos, ¿no? Este justamente es el sistema de nebulización con la máscara, y observamos acá la manera como se va a proporcionar al paciente directamente. Otros ejercicios implica usar banda elástica, posicionar de una manera en la que pueda mejorar la condición cardíaco-respiratoria, ¿no? Puede ser en flexión, puede ser también, como les había mencionado en los ejercicios primarios, de posicionamiento con flexión, en la cual el paciente pone sus manos en el abdomen, puede poner e insuflar, inspirar y expirar suavemente para mejorar la condición axial, la fuerza muscular, la parte de posicionamiento diafragmático. Lo puede hacer como en una colchoneta, puede hacer en su propia cama, dependiendo. Por precaución, que utilice una superficie que sea un poquito, digamos, más estable, ¿no? No se puede de repente hacer mucho en lo que es, pues, una superficie que es muy blanda, ¿no? Por eso, dentro de la rehabilitación física es el gabinete fisioterapéutico parte importante de la forma como se va a entender la rehabilitación. Parte importante, por ello, menciono que es el área en el cual se va a llevar a cabo la parte de la rehabilitación integral. Consideramos que es fundamental el trabajo en la rotonda, en la colchoneta, en la tarima. Acá observamos con la banda elástica se puede ejecutar con tiempos, por lo menos separata de más o menos unas 4 series de 10, se puede ejecutar. Licenciado. Disculpen, creo que el licenciado ha tenido una falla en su equipo. Vamos a esperar, por favor, unos momentos para que pueda culminar con la charla. Les pido un poco de paciencia, por favor, me parece que se ha desconectado.
Vamos a esperar unos segundos, por favor. Se ha desconectado. Vamos a esperar un momento, por favor. Licenciado, ha tenido un problema con su equipo, está reiniciándolo, por favor, les pido un poco de paciencia, no va a tomar muchos minutos para que vuelva a conectarse. No olviden de que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Una vez que se haya culminado la charla, vamos a poder leer las preguntas. Me ponen acá si se puede grabar. Sí, en efecto, la charla está siendo grabada. Se va a colgar en la plataforma de YouTube y se les va a pasar el link para que en todo caso puedan volver a ver los ejercicios, puedan volver a ver cuáles son las indicaciones. Vamos a pasarles dentro de poco, una vez que se haya culminado la conferencia, vamos a subirlo a la plataforma y les vamos a estar pasando el enlace al grupo de WhatsApp en donde todos ya se han podido registrar. Esperemos unos momentos, por favor. Licenciado, ¿me escucha? Licenciado, está con su audio cerrado. Aún no podemos escucharle, no ha activado todavía su audio, licenciado. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Bueno, como les seguía mencionando, entonces las técnicas más importantes para trabajar la parte respiratoria es pues posicionar al paciente, ayudarle a que pueda tener, digamos, un control de su eje lineal, de su eje axial, de su tronco y sus extremidades, por ejemplo, utilizando esta banda llamada banda elástica, ¿no? Haciendo un programa de rehabilitación integral en la cual le permita pues desarrollar no solamente la parte de en sí la mecánica ventilatoria, sino la fuerza en los músculos que permiten la respiración, como es diafragma, como es también los intercostales, paravertebrales, músculos que están alrededor de la caja torácica, músculos del core, trabajar el alineamiento de la columna, ¿no? Estos son los ejercicios que se realizan en grupo, esto es en el programa, por ejemplo. Acá también se puede trabajar con rehabilitación acuática, ¿no? Es una técnica muy importante en la cual se trabaja lo que es la parte articular proprioceptiva. Nosotros llamamos proprioceptiva en terapia a la parte de todo nuestro esquema corporal para que pueda tener control sobre su sistema musculoesquelético y sobre todo ayudarle a mejorar también capacidad funcional, las cadenas musculares, que son un grupo de músculos que permiten mejorar la situación del paciente. Se puede hacer en grupo, se puede hacer en un programa, se puede trabajar guiada por el fisioterapeuta, va a depender mucho acá en la forma como nosotros abordemos y también el estado del paciente, ¿no? Trabajamos acá la parte de la ejercicio en rotonda, haciendo lo que es pesas de repente, con poco peso, obviamente, y guiándole mediante ejercicios activos asistidos. Con el balón terapéutico igualmente se puede trabajar, posicionándolo. Acá observamos programa de rehabilitación integral adulto mayor, respiración, es muy importante para ellos, pues sabemos que son la población más afectada. Definitivamente el hecho de que no le haya, digamos, dado el COVID-19 a una persona adulta mayor, no quiere decir que no va hacia rehabilitación. Tiene que siempre estar activo la parte muscular, tiene que mejorar la mecánica ventilatoria para que pueda tener
facilidades de poder respirar en el futuro, de poder tener facilidades de mejorar la contracción muscular del diafragma y ayudarle mucho sobre todo a su estadio de vida, o mejor dicho, a lo que es su calidad de vida, ¿no? Por eso es necesario trabajarlo, ¿no? Acá trabajando en el gimnasio terapéutico, ¿no? Puede ser también haciendo ejercicio de estiramiento, ayudando a que mejore la capacidad ventilatoria, también se puede trabajar, haciendo stretching muscular, ¿no? Para relajar. La relajación es muy importante para la parte de la terapia respiratoria. Le sirve mucho al paciente, pues le permite que ésta pueda tener facilidades al mismo tiempo de que el paciente tenga los músculos más aptos para poder realizar cualquier tipo de actividad funcional, ¿no? Vemos una serie de ejercicios, igualmente acá, ¿no? Igualmente como los ejercicios que vimos al principio, en los cuales trabaja miembro superior, miembro inferior, en supino, insuflando, trabajando respiración abdominal, ¿no? Inhalando, expirando. Y por último, acá un poco lo que es la parte del tape muscular que se puede trabajar para mejorar la contracción de los músculos que están en la zona periférica. Esto es una novedad en cuanto a la terapia respiratoria, pues sabemos que todo el control funciona en base a cadenas musculares. Y si consideramos que las cadenas musculares son músculos también que cubren parte del tórax, parte respiratoria, se coloca para mejorar, en este caso, la tonicidad muscular, ¿no? Entonces, acá vemos cómo se va trabajando, ¿no? Algunos ejercicios que hemos trabajado en primera fase, vemos acá lo que vendría a ser lo que es la posición de las piernas para ayudar a que oxigene mejor los órganos más importantes como corazón y cerebro, ¿no? Igualmente sedente puede trabajar en posición de inicio, el paciente respirando, puede trabajar con miembros superiores también. Esto puede ser ambulatorio directamente en el área de recuperación, puede ser en el mismo hospital, puede trabajarse en su propio domicilio, ¿no? Mediante terapia ambulatoria. Igualmente en fases diferentes en las cuales se trabaja ejercicios en supino, ¿no? En la cual el paciente puede tener mayor facilidad para que pueda desarrollar pues estas actividades y mejorarle lo que es la capacidad ventilatoria. Observamos cómo realiza, son ejercicios sencillos, ¿no? Bastante sencillos. Nosotros nos ponemos delante del paciente y él imita los movimientos que nosotros realizamos. Sobre todo, empezamos por cabeza, seguimos hombro. Cada movimiento que hagamos implica inspiración, exhalación, ¿no? Levantamos cabeza, ¿no? Giramos, son con repeticiones, ¿no? Básicamente, no exagerar los rangos articulares, ni tampoco, digamos, exagerar las repeticiones, porque el paciente puede agotarse. Por eso, de acuerdo a cómo evalúa el paciente se encuentra, puede ser hasta 2, 3 repeticiones simplemente. No es cosa de hacer más, y por hacer más ejercicio voy a tener mejor respiración, ¿no? Pensarán que voy a estar ya sin problemas de tener secuela. No, más bien lo contrario, es de acuerdo a cómo responda el organismo del paciente. Si se cansa, se fatiga con 2, 3 repeticiones, se hace una si es posible, o un par, y si no se llega, ni modo, no se puede llevar a cabo a agotar al paciente, porque eso ocasionaría también un colapso, podría ser contraproducente. Bueno, ahí vemos las secuelas, algunas actividades que se realizan, bueno, como hemos mencionado. Objetivos van a ser principalmente mantener permeabilidad, facilitar expectoración, es decir, botar las secreciones, prevenir infecciones, potenciar el uso de la musculatura, educar paciente y familia cómo movilizar y eliminar secreciones, educar al paciente a respirar. Cama de hospital, almohadas, algún equipo que se utiliza, ¿no? Dependiendo también del estadio en el cual se encuentre, ¿no? Realización de la respiración abdominal, respiración con labios contraídos. Acá los vemos ya en el gimnasio terapéutico que están haciendo actividades ya en las cuales están más adaptados, de hecho que están nebulizando, están con su mascarilla, pero básicamente buscamos que este paciente mejore en cada escalonado de la terapia, ¿no? Cómo responde va a depender mucho de su situación física y su capacidad ventilatoria en mejoría, ¿no? Habíamos el programa de rehabilitación integral dentro del espacio del gimnasio terapéutico. Cada uno va a depender cómo se encuentra para trabajar una rehabilitación integral y en algunos casos, si requiere, pues individualizado, ¿no? No todos se encuentran en la misma situación, entonces el terapeuta puede acercarse al paciente, indicar los ejercicios que debe hacer, la forma como se debe posicionar. Por ejemplo, posicionamos con pelota, trabajamos en el programa del adulto mayor también, ¿no? Vamos a tener que tener bastante consideración esto porque requiere que el paciente también tenga ímpetu, esté muy animado, es necesario pues como parte del terapeuta guiarlo adecuadamente. Tos asistida, si es que se puede realizar, dependiendo del estadio como les menciono,
para ayudar a expulsar secreciones que podrían ser peligrosas en estadio de UCI o en estadio pues ya de recuperación o en su propio hogar, de acuerdo a cómo esté evolucionando, ¿no? Igualmente objetivos, ayudar a movilizar, eliminar secreciones, provocar expectoración, educar al paciente y la familia. Materiales, una almohada, toallas, bolsa de desecho, registro de enfermera. Acá los procedimientos ya depende mucho cómo va a trabajar, si de acuerdo a lo que requiera. Posicionarse, hacer los ejercicios, digamos, copiados, se pone delante del terapeuta y realiza, pues, digamos, los ejercicios para que pueda ser copiado por el paciente. Percusiones o taping, que son justamente maniobras que realizamos con la mano para ayudarle a expectorar, a movilizar, ¿no? Igualmente vibración para ayudar a mejorar lo que es el movimiento y despegue de las secreciones que pueden estar ubicadas en los lóbulos pulmonares. Objetivo igualmente, ayudar a movilizar y eliminar secreción. Materiales que se utiliza, cama de hospital, toallas, recipientes, toallas de bata. Ahí vimos el procedimiento, ¿no? Ahí vemos el capotaje, cómo se utiliza la mano en esta posición y vibramos y en algunos casos ayudamos a expectorar. ¿No? Ahí vemos la vibración, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si es que hay una pregunta, pueden hacerla sin ningún inconveniente. Sí, licenciado, hemos rescatado algunas de las preguntas que han estado poniendo los participantes dentro de el chat. La primera pregunta que se realizó fue, ¿un paciente post-COVID puede, después de cuántos días puede iniciar la terapia física? Un paciente que ha tenido las secuelas, es necesario que le inicie lo más pronto posible. La terapia física implica que el movimiento, el trabajo sea de una manera estática y una manera funcional. La estática, nosotros de por sí ya estamos empezando a trabajar y a evaluar si es que hay secreciones que pueden estar adheridas o pegadas a lo que es la parénquima pulmonar. Por eso, desde el inicio se tiene que empezar con la terapia respiratoria, ¿no? Posteriormente ya se trabaja diferentes por escalonados, como le menciono, hasta la actividad funcional diafragmática, que es una actividad más compleja, ¿no? Pero incluso para esta se evalúa y se reevalúa si es posible que llegue. Ok, la segunda pregunta sería, ¿qué ejercicios deben tener los pacientes con hipertensión pulmonar después de tener COVID? El principal ejercicio que deben tener es mantener la mecánica ventilatoria, ¿no? Básicamente, trabajar ejercicios respiratorios, pero bastante suaves y que vayan a ser básicamente graduados, no llevar al paciente a que pueda agotarse, ¿no? Se puede iniciar con 2 respiraciones, con 3 respiraciones, dependiendo cómo el paciente está respondiendo. Yo trabajé con muchos pacientes de esta índole y la característica principal era que estos pacientes no daban a mucho porque todavía tenían la secuela, hacía semejante una secuela de enfisema pulmonar, por ello se decide que se trabaje escalonadamente, es decir, respiraciones, incluso puede ser supino, echado en su cama, puede ser una silla, pero de que se debe empezar sí o sí. La siguiente pregunta es, ¿los ejercicios respiratorios se deben realizar con mascarilla o protector facial? Una muy buena pregunta. Lo recomendable para trabajar un ejercicio respiratorio es que el paciente esté sin mascarilla. ¿Por qué? Principalmente porque mediante la respiración, la ventilación adecuada, debe haber una adecuada, digamos, expulsión hasta llegar a una capacidad ventilatoria máxima. El agente residual, que es la cantidad de oxígeno que queda en los pulmones, debe estar resguardado y debe estar, pues, básicamente predispuesto a ser utilizado posteriormente. Es necesario que se realice sin mascarilla para poder también ayudar a que la ventilación sea más amplia. De hecho, que para las medidas respiratorias y para terapia, el terapeuta físico sí tiene que estar con la adecuada protección. En esta situación de pandemia, por lo menos con su uniforme, con su cubre facial, con su mascarilla, pero el paciente tiene que estar lo más libre posible para que ejecute adecuadamente todo el proceso de la mecánica ventilatoria. Perfecto. ¿Es aconsejable medir la saturación de oxígeno después de cada ejercicio? Claro que sí, no solamente las saturaciones de oxígeno, sino también ver el pulso, ver cómo se encuentra físicamente el paciente, si es que está agotado, ¿no? Observar cómo se encuentra la tonicidad muscular también y cómo, hasta qué grado puede sus rangos articulares funcionar. Básicamente es una evaluación constante la que se hace y se monitorea al paciente. ¿Cuánto tiempo duran las secuelas, incluyendo el tiempo de terapias? Las secuelas del COVID-19, como bien había mencionado, hasta ahora siendo un virus que prácticamente está siendo estudiado, analizado, incluso hay investigaciones que mencionan que estas secuelas son de por vida y pueden afectar incluso también otro componente orgánico. Por eso es multisistémico. Posiblemente un paciente que tenga COVID o haya salido una secuela del SARS-CoV-2 necesite una rehabilitación toda la vida,
pero no a manera, pues, digamos, de asustar al paciente, no, sino a manera de prevenir que esta pueda afectar otros órganos. ¿Por qué? Porque básicamente es un problema multiorgánico. Por eso aquel paciente que tiene una secuela, la recomendación es que su terapia sea constante, y si bien es cierto, de repente hasta cierto punto ya deja digamos, de asistir a la terapia, pero estar constantemente trabajando ejercicio respiratorio y ser supervisado por precaución por un profesional especialista, pues, ¿no? Quizás lo más complejo, y muchas veces lamentablemente en la realidad en la que vivimos, es no darle importancia mucho a la salud. Hoy en día este virus nos deja como enseñanza principal de que para toda la vida vamos a estar bien precavidos en cuanto a nuestra salud, en el aspecto funcional, fisiológico y respiratorio. La siguiente pregunta sería, ¿cómo cuantificar el ejercicio con un paciente post-COVID, con tratamiento de oxigenoterapia o por su IM? No, es mucho mejor verlo de acuerdo a cómo el paciente puede responder. Se trabaja en sí en base a la manera como el paciente se encuentre. Si a la primera sesión responde adecuadamente, se ha bajado mucho la parte de tolerancia a la oxigenación, o en este caso a la hiperoxigenación, o está muy cansado, se trata de bajar, digamos, la intensidad. Pero básicamente tenemos que estar monitoreándolo, ¿no? Es importante el monitoreo constante, la oxigenación, todo ello, pero lo más importante es el análisis. No todos los pacientes son iguales. Por eso siempre en fisioterapia analizamos cada uno independiente a lo que responda. Creo que eso también respondería a la última pregunta, que es ¿cuánto tiempo deben de realizarse los ejercicios? Claro, la sesión terapéutica es de 1 hora o 45 minutos. Yo soy de los que piensa que muchas veces, tal vez es analizar más a profundidad ello, ¿no? Porque cada paciente va a ser distinto, ¿no? Y si requiere por ahí un poco más, se le tiene que dar. ¿Por qué? Porque realmente es el beneficio del paciente lo que requiere, ¿no? Muchas veces la parte de la terapia, hay un protocolo en el cual nos dice que tiene que tratar de darse 30, 40 minutos, pero lo importante es dependiendo, hay unos que tienen secuela, por ejemplo, se les da un poco más, ¿no? Pero lo importante es ello, ¿no? Que trabaje hasta un punto en el cual no se le agote tampoco, porque si se le da un trabajo de mucho tiempo, podría el paciente agotarse, ¿no? Hablo más allá de la hora y media ya es muy agotador para el paciente, ¿no? Perfecto. Licenciado, le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos que haya podido compartir esta información con todos los participantes, agradecemos también su tiempo, que hayan sido bastante participativos, vemos que en el chat ha habido bastante interacción, les agradecemos también al Colegio Médico de Tecnólogos del Perú, estamos también en coordinación para unas próximas charlas, muchísimas gracias por su tiempo, creo que ha sido información bastante valiosa para todos nosotros. Que tengan buenas noches, licenciado, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, bendiciones. Que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.